Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y los rumores que nos encanta desmenuzar. Espero que todos estén pasando un día maravilloso. Hoy, tenemos una noticia que ha estado resonando en todos los rincones de la farándula turca y, francamente, en muchos otros rincones del mundo también. Si eres fanático de Hande Erçel, o incluso si solo sigues de cerca las noticias del entretenimiento internacional, prepárate, porque lo que vamos a discutir hoy es bastante jugoso. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel revela, con él me casaré un día. ¡Guau! ¿Verdad? Una declaración tan directa, tan contundente, de una de las actrices más queridas y seguidas del momento. Esto no es cualquier comentario a la ligera. Esto es Hande Erçel, y cuando ella habla, el mundo del espectáculo se detiene a escuchar. Así que si quieres saber de quién está hablando, quién es ese hombre afortunado que ha capturado el corazón de Hande Erçel de una manera tan profunda que ella ya se imagina su futuro con él, quédate con nosotros porque vamos a desgranar todos los detalles. Vamos a explorar quién es este misterioso individuo, cómo se conoció esta revelación, las reacciones que ha generado y, por supuesto, lo que esto podría significar para el futuro de Hande Erçel y su vida personal. Antes de sumergirnos de lleno en la de Serialice y toda la información que hemos recopilado, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo y hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven por aquí abajo. Unirse a nuestra comunidad es completamente gratis y les garantiza que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más calientes, los análisis más profundos y las discusiones más interesantes sobre el mundo del entretenimiento. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. La bomba explotó hace poco cuando durante una entrevista o quizás una aparición pública, Hande Erçel soltó esta frase que, como les digo, ha dado la vuelta al mundo, con él me casaré un día. La pregunta inmediata que todos nos hicimos fue, ¿quién es él? Y es que, como saben, la vida amorosa de Hande Erçel siempre ha sido un tema de gran interés. Ha tenido relaciones que han sido objeto de atención mediática, y su fama hace que cualquier aspecto de su vida personal sea escrutado con lupa. Sin embargo, esta declaración es diferente. No es un rumor, no es una especulación. Es una afirmación directa de ella. Y eso, amigos míos, cambia las reglas del juego. Esto nos indica que no solo está en una relación, sino que está pensando seriamente en un compromiso a largo plazo, en un futuro que incluye el matrimonio con esta persona. Y ahí es donde entra la gran incógnita y la curiosidad generalizada, ¿quién es este hombre que ha logrado inspirarle a Hande Erçel tales sentimientos y visiones de futuro? Las redes sociales, por supuesto, explotaron al instante. Los fans de Hande, los paparazzi y los blogs de entretenimiento, todos se pusieron a investigar, a buscar pistas, a conectar puntos. Y afortunadamente, aunque Hande Erçel es una persona que valora su privacidad, los medios turcos y sus seguidores más acérrimos no tardaron en identificar a la persona que, muy probablemente, es el sujeto de sus declaraciones. Estamos hablando de Hakan Sabank. Sí, han oído bien. Hakan Sabank. Para quienes no lo conozcan tan a fondo, Hakan Sabank es un empresario de renombre en Turquía, conocido por ser parte de una de las familias más ricas e influyentes del país, la familia Sabank. No es un desconocido en el mundo de las celebridades, ya que su linaje y su estilo de vida lo han puesto en el radar social y mediático en diversas ocasiones. Trabaja en el sector financiero, tiene una educación privilegiada y, como muchos jóvenes empresarios de su estatus, se le ha relacionado con diversas figuras públicas en el pasado. La relación entre Hande Erçel y Hakan Sabank se ha especulado durante un tiempo. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, en eventos sociales, en viajes, e incluso han compartido algunas fotos en redes sociales que, si bien no son explícitas, han alimentado los rumores. Sin embargo, hasta ahora parecía que la relación se mantenía en un plano más discreto, o al menos no habían llegado a este nivel de declaración pública sobre planes de futuro. La revelación de Hande Erçel, al decir con él me casaré un día, ha elevado instantáneamente el estatus de su relación con Hakan Sabank. Ya no se trata solo de un romance o una aventura de alto perfil. Se trata de una proyección hacia el matrimonio. Esto nos sugiere que la relación ha alcanzado una madurez y una solidez que le permite a Hande Erçel hablar abiertamente de un compromiso matrimonial. ¿Qué significa esto para Hande?
Para empezar, demuestra una vez más que a pesar de su éxito profesional arrollador, su vida personal sigue siendo una prioridad para ella. Andercel se ha convertido en un ícono no solo por su talento actoral, sino también por su estilo, su carisma y, para muchos, por su autenticidad. Que se atreva a hacer una declaración tan íntima y personal en un contexto público habla mucho de su personalidad. También debemos considerar el contexto en el que se hizo esta declaración. ¿Fue en una entrevista exclusiva donde se sentía cómoda y segura? ¿Fue durante un momento de emoción palpable? Entender el matiz y el ambiente puede darnos más pistas sobre la profundidad de sus sentimientos. Por lo general, cuando una figura pública de la talla de Andercel hace una afirmación tan seria, es porque los sentimientos son genuinos y los planes son reales. La reacción del público ha sido, como era de esperar, mixta pero mayoritariamente positiva. Los fans que han seguido a Ande durante años, que la han visto crecer como actriz y como persona, están felices de verla encontrar la felicidad y el amor. Muchos ven en Hakan Sabank a un hombre que por su estatus y su posición, podría ofrecerle la estabilidad y el apoyo que ella, como figura pública de gran demanda, podría necesitar. Otros simplemente están emocionados por la posibilidad de una boda de alto perfil, que sin duda generaría muchísima atención. Por supuesto, siempre hay voces escépticas o críticas. Algunos podrían cuestionar la rapidez de la relación, o las motivaciones detrás de una pareja de tan alto perfil. Pero en última instancia, lo que importa es la felicidad de Andercel. Y si ella se siente segura, amada y preparada para dar este paso con Hakan Sabank, entonces eso es lo que debemos celebrar. La figura de Hakan Sabank también ha pasado a ser el centro de atención. Si bien ya era conocido, ahora se le ve bajo una luz diferente. Las preguntas sobre su personalidad, su compatibilidad con Ande y cómo manejó la relación para llegar a este punto, son ahora más relevantes que nunca. Sabemos que es un hombre de negocios con una vida social activa, pero la forma en que ha conquistado a Andercel para que él sea el hombre con el que se casará es un misterio que solo ellos conocen por completo. Esta declaración también nos da un vistazo al futuro de la carrera de Andercel. Si bien su éxito profesional es innegable, la consolidación de una relación seria y la perspectiva de matrimonio podrían influir en sus decisiones profesionales. Podría significar un deseo de quizás reducir un poco la intensidad de sus proyectos, o buscar roles que se adapten mejor a una vida personal más establecida. O por el contrario, podría ser una fuente de inspiración y motivación adicional para seguir brillando en su carrera. El tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que esta revelación consolida a Andercel y Hakan Sabank como una de las parejas más comentadas y observadas del momento. Sus apariciones públicas futuras serán analizadas con aún más detalle, y cada gesto, cada mirada, será interpretado bajo el prisma de esta declaración de matrimonio. Es fascinante cómo una sola frase puede tener un impacto tan grande en la percepción pública de una relación. Con él me casaré un día no es solo una frase, es una promesa, una visión de futuro y un voto de confianza en la persona amada. Y que venga de Andercel, una mujer que ha cautivado a millones con su talento y su belleza, le da un peso y una resonancia especial. Para cerrar este capítulo y antes de pasar a la conclusión, quiero reflexionar sobre el poder de las relaciones en la vida de las figuras públicas. A pesar de la fama, el éxito y el glamour, la búsqueda de amor y conexión humana es universal. Y cuando alguien como Andercel encuentra esa conexión, y se siente lista para dar un paso tan importante, es una historia que merece ser contada y celebrada. En resumen, hemos abordado la emocionante revelación de Andercel sobre su futuro matrimonio, identificando a Hakan Sabank como el hombre en cuestión. Hemos explorado las implicaciones de esta declaración para su vida personal y profesional, así como las reacciones que ha generado en el público y los medios. Es un testimonio de la madurez de su relación y de su deseo de construir un futuro sólido junto a Hakan. Y eso, queridos amigos, nos trae al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están felices por Andercel? ¿Qué opinan de Hakan Sabank? ¿Creen que harán una buena pareja? Por favor, déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su like nos anima muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con cualquiera que sea fan de Undercell o que simplemente ame las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Toquen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se queden fuera de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más diversión. Hasta la próxima, cuídense mucho y vivan con alegría. Chao.